Hola YouTube, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es la predicación del domingo 21 de septiembre y pues vamos a empezar como cada domingo con una oración. Padre Santo, que estás en los cielos, mi Dios, santificado sea tu nombre. Te pido que hagas, mi Dios, hoy tu voluntad, así en el cielo, también como en la tierra, en nuestras vidas. Padre, que podamos estar hoy en sintonía en esta predicación, que podamos estar en unión, en un mismo espíritu, mi Señor, que prepares nuestros oídos, nuestro espíritu, toda nuestra mente, para que podamos recibir el mensaje del día de hoy con la actitud correcta, para aprender, para dejarnos llevar por tu palabra, para seguir conociéndote mejor y qué tienes para nuestras vidas, mi Dios. Sé tú el que lleve el mensaje. Te pido que quites cualquier tipo de distracción de mí y de nuestras cabezas, que seas tú, mi Señor, el que dé el mensaje completamente. Te doy totalmente libertad, Padre, sobre mis palabras, sobre el concepto del mensaje y todo, mi Señor, para que tú lo des como tú quieras, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Apenas en esta semana voy a empezar con una historia. Carla me contaba de una historia que escuché también en una predicación. Y yo dije, está bien interesante, está cool. Algo había escuchado de esa, pero no la tenía bien clara. Y me metí a investigarla, la historia, y pues ahí les va. Hagan de cuenta que en el siglo XVIII, ¿no? Que son los años, ¿qué? 1900, ¿no? Dos jóvenes de un movimiento cristiano llamado los Moravos, con V, John Leonard Dover y David Nichman, escucharon el clamor de los esclavos de las islas del Caribe. Y estos dos muchachos, pues no tenían ningún tipo de nombramiento teológico, no eran de los principales exponentes incluso de la religión de esta época. Pero lo que sí tenían, dijeron, ¿sabes qué? Hay muchos de estos personas que están yéndose como esclavos, que están perdiéndose simplemente y no sabemos qué está pasando con ellos. Vamos a predicarles a ellos. Entonces no eran reconocidos, no eran predicadores, nada, simplemente dos chavitos que dijeron, vámonos, ¿no? Con un corazón para Cristo. Y se cuenta en la tradición de estos, lo que cuentan de estos hermanos, que incluso ellos se vendieron como esclavos para poder entrar a los barcos en los que iban los africanos, entonces para poder predicar el evangelio. Entonces su decisión realmente no fue como de una obligación, como en el caso de Cristóbal Colón, de vas por obligación, simplemente dijeron, si es necesario que nos vendamos como esclavos, lo vamos a hacer para poder predicar a la gente que va en los barcos y que van a los lugares. Y llegando ya predicamos y obviamente por eso hoy conocemos el testimonio de ellos, ¿no? Entonces, hoy la predicación del día de hoy se llama el real sacerdocio, que es un término que leemos en la Biblia y que no siempre tenemos tan claro. Entonces, tenemos sí la comparación de los sacerdotes del Antiguo Testamento que servían, como leímos en el estudio, porque fue impuesto por parte de Dios, porque fue a la tribu de Leví, van a ser mis sacerdotes. Desde que eran pequeños fueron elegidos, ¿sabes? Eran como de, pues tú sabes que vas a ser de esta familia. En el caso de los hermanos, de los moravos, John y David, ellos decidieron, vamos a hacernos esclavos, vamos, y para la predicación que decía Carla, ellos iban como incógnitos, o sea, no eran los predicadores, eran dos chavos que terminaron siendo predicadores. Ellos eran esclavos, pero iban de incógnitos a predicar el evangelio. Y muchas veces los principales predicadores y todos ellos no se hubieran animado a hacer ese tipo de cosas, pues ni de broma, porque pues somos los predicadores chidos, ¿no? Obviamente yo sin púlpito, sin sotana, sin nada, nada, ningún testimonio, ningún templo detrás de ellos. Simplemente llevaban el fuego de Dios y a lo que voy a hablar es, y ellos llevaban un real sacerdocio, como de vamos a hacer esto, ¿no? ¿Dónde leemos del real sacerdocio? ¿O dónde entendemos un poquito más de esto? Varios versículos lo tocan, pero con el que vamos a empezar es
en el que más lo hemos escuchado, que es Primera de Pedro, capítulo 2 9, ya casi al final. Primera de Pedro 2 9. Y ahí sí me ayudan a leerlo. ¿Qué dice? A ver. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Entonces, hemos leído esto, pero quisiera que hoy tuviéramos un poquito más de entendimiento al respecto, porque creo que es un tema que se menciona bastante. O sea, este versículo se lee en varias partes, pero siendo honestos, creo que no le damos la importancia que requiere. Tan solo el concepto del sacerdote. Cuando escuchamos sacerdote, ¿en qué piensan? Un sacerdote, ¿en qué piensan? La Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, y aquí, ¿cómo es la imagen? Si te digo, el sacerdote ya llegó, ¿qué esperarías ver? Ay, Con la sotana, ¿no? La túnica, creo que usan como un burrito. ajá. O si dijeras, si estuvieran en otro siglo, con el peinadito aquí, la cabeza descubierta, o sea, como que alguien así. Y generalmente, ¿cuál es la actitud de un sacerdote? ¿Cómo son de carácter? ¿Cómo te esperas ver un sacerdote? Serio. Muy tranquilo, muy serio, muy solemne, ¿no? O sea, es como que la imagen que tenemos de un viejito, la verdad, sí, ¿no? Entonces, ok, hoy en día en nuestro contexto, si te dicen, ahí viene el sacerdote, esperas justo ver un viejito que se baja con su túnica negra que nunca se quitan, con su, se me olvidó el nombre, pero con su, pues, tela blanca, su camisa, se pone esta cosa morada, se pone su gorrito, agarra su Biblia y a darle, ¿no? Y muy así, y también muy, ya llegó el sacerdote, Muy respetable. muy respetado, muy honorable, ¿no? El sacerdote. Ok, ahora que tenemos un poquito más de entendimiento bíblico, si te dijeran un sacerdote levita, ¿cómo te lo imaginarías? Pensemos cómo eran, qué hacían. Pues como eran como los servidores, ¿no? Entonces siento que estaban mucho con el pueblo, que siempre estaban como representantes, algo así, como muy, eh, no sé, los siento como protectores un poco. Ujú. Protectores del pueblo y de los que hemos visto en la serie de los Chosen, cuando hablan de los sacerdotes, ¿cómo son? Son los malos, pero ¿por qué? Pues siento que son muy mm, como religiosos, muy así, muy cerrados. Muy cerrados, ajá, Son los que están como parecidos en la serie. ajá, Ah, pues de que muy lo que dice la ley de Moisés, ¿no? sí, Pero pues sí muy cuadrados, de que nada se puede salir de eso porque es pecado automático. exacto, ¿no? Justo muy, muy así. Pero lo que platicábamos, acuérdense de Leví, es, se respiraba un aire como de resignación, ¿no? Pues nos tocó servir, o sea, somos los sacerdotes y afletarse, ¿no? Y tienes que purificarte. Como lo vemos, varios pleitos entre Aarón y sus hijos, que era como de, no pueden hacer esto, ¿cómo se les ocurre? Ellos querían como ser libres y no los dejaba porque, pues, sabes que somos sacerdotes, es lo que nos tocó. Entonces, sí era como personas resignadas a ofrecer sacrificios, ¿no? Y ahora, si les dijera, una sacerdotisa de Baal, por ejemplo, ¿cómo se la imaginarían? O hoy en día, una sacerdotisa de la Iglesia de la Santa Muerte. No sé, raro. Pues es que no sé por qué, ajá, justo, podría decir como, o sea, de lo poco que sé.
que tiene un buen de cosas y así como lleno de, Ok, pues, me los imagino así como lleno de Tatuajes, cosas raras. ajá, ok. como de amuletos y así, ¿no? Pero pues hay veces ¿Alguien que tranquilo? no. Ok, no. Pues a lo mejor como que intentan, pero realmente no son tranquilos. Como que intentan a lo mejor disfrazarse de que son tranquilos, pero en realidad no son tranquilos. Ajá, pero hay algunos que no sabes que son de los que mueven todo eso y en su vida diaria pasan desapercibidos, Ujú. entonces por eso digo, no sé, Ok. pero se siente pesado, pues. Ah, con poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te imaginas a alguien como en una habitación oscura y con poder y con casi cuernos acá de venado? Cuando han visto, no sé si han visto películas de vikingos, cuando iban a ofrecer algún tipo de festividad o algo, que ahí viene la sacerdotisa o el sacerdote de ellos, ¿cómo era? Llegó alguien tranquilo, que hay siempre alguien como barbudo, con sangre, con sacrificios, y llegaba y todos como se cuadraban, alguien como chin, ahí viene, ¿sabes? O sea, sí como o respetable, pero con miedo, alguien que le tenían miedo, no como de, ahí viene el viejito, ya no bromees, ahí viene el sacerdote, cállense niños, sino era como de chin, se para y simbra a la gente con tanto poder que manejan de espiritualidad. Casi siempre, y porque es como de el contraste entre los diferentes tipos de sacerdotes. ¿Cuál es el más real? ¿El que trae el poder o el que trae la sotana? ¿O el que es tranquilo o el que sabe de la Biblia? O sea, es como de, pareciera que son muy diferentes, cuando al final la palabra es la misma. La palabra viene de un griego que es hieros, y lo que significa un sacerdote es alguien sagrado, alguien consagrado o perteneciente a una deidad, porque evidentemente hay sacerdotes de Baal, y como lo vemos, si lees en la Biblia, la mayoría de las funciones del sacerdote era hacer sacrificios, era matar animales y con la sangre hacer cosas, era como de, si era un tema bien de miedo, incluso los sacerdotes de Jehová, tan solo si ves la escena de los sacerdotes de Baal, los profetas de Baal contra Elías, era sangrerío a lo loco y fuego en una montaña. O sea, era un tema bien, bien visualmente te alteraba. Entonces, en el Antiguo Testamento el sacerdote levita más bien era un tema de linaje, ¿no? Es como de, pues la nací en Leví, ¿qué me toca? Pues servir. No hay de otra, no puedo ser doctor, no puedo ser lo que yo quiera. Simplemente me toca ser sacerdote. Entonces, la idea del mensaje de hoy es que realmente tengamos un entendimiento correcto del sacerdocio y por qué es importante que lo entendamos. Ok, entonces, ¿qué leemos en el versículo? Cristo se hizo para él mismo, porque eso dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. O sea, Jesús se armó, escogió. Tú vas a ser sacerdote, nación santa, pueblo escogido van a ser de lo que yo escogí. Pero a la vez son santos, son linaje escogido, ya no son un linaje por herencia como los levitas, ¿sabes? Es algo que él se armó. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de ese momento no funcionaba. Por eso las críticas, ustedes no entienden que son, no se trata de que sean levitas o no, de que sean sacerdotes o no, de que cumplan y que traigan su mercado para cumplir bien con la ley, con los borregos. Eso no es, así no funciona. Por eso lo tuvo que erradicar. Entonces, cada que en nuestra mente está que ese es el modelo sacerdotal, es verlo de una manera errónea, de una manera anticuada. Y lamentablemente es el concepto que tenemos de un sacerdote. Por la cultura que tenemos actualmente, si agarras una muestra poblacional, seguramente el 85% van a decir, ¿cómo es un sacerdote? Como un católico. Y también pues, me dice, pues claro que pienso en un católico. A ese nivel estamos como que tan configurados para entendernos sacerdotes así. Es alguien que viene y que pues, le tienes que dar su lana para que te diga unas palabras y le santifique tu casa o tu carro o ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero ellos tienen como una actitud que de repente ya cuando lo lees aquí dices, no empata mucho, ¿no? Entonces, si en ese momento fue erradicado, tiene que en nuestra mente que ser erradicado,
porque la Biblia nos presenta otro modelo, un sacerdocio diferente que es el importante. Y lo menciona con alguien que mencioné hace rato, no sé si se acuerdan, y dije, él sí era un sacerdote desde antes de que establecieran los sacerdotes. ¿Quién fue? Melquisedec. Y es un personaje súper místico, que realmente hay algunos escritos que lo mencionan, pero es un personaje que dicen, ¿quién era él? O sea, ¿por qué Abraham le pagó el 10%? Pero era un rey, pero era un sacerdote. Está bien interesante, ¿no? Y de él leemos en Génesis 14. Génesis 14, del 17 al 20, nos presenta a Melquisedec. Y dice, y cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué pasó después con Abraham? Pues él triunfó, los otros no. Su descendencia se hizo, o sea, se cumplió lo que dijo Melquisedec de él. Está interesante, ¿no? ¿Qué rescatamos de esto? O sea, Melquisedec. ¿Qué era? ¿Quién era Melquisedec? Era un rey y era sacerdote. Dos figuras en el mismo Melquisedec. Rey y sacerdote. Lo cual se contradice un poquito. Porque un rey, ¿qué hace un rey? Gobierna. Es la autoridad más alta. Es el punto de yo gobierno sobre esto. Y un sacerdote es un servidor. Es como, está rara la combinación. Rey y sacerdote está como raro, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? De Salem. Salem viene de la etimología de donde sale la palabra shalom, es de paz. Salem, salam, shalom, son paz. Entonces, él era el rey de la paz. Está bien, bien místico este personaje. Habla a Abraham, va a ser bendito y se cumple la palabra que le dice. Ok, después, si vamos a Hebreos 7, Pablo nos da una explicación completa, todo el capítulo, que no nos da tiempo de leerlo completo, pero si lo quieren abrir y ahí como leer fragmentos de Hebreos 7, Pablo explica el real sacerdocio de Melquisedec y nos recuerda primero lo que acabamos de leer. Primero repite, porque el rey de Salem, Melquisedec, que también era un rey sacerdote, bendijo a Abraham en su momento. O sea, repite un poquito lo que vimos en Génesis 14, en Hebreos 7, ¿no? Entonces, dice, y él bendijo a Abraham y Abraham le dio el 10% de todo. Y empieza a desglosar un poquito más el personaje de Abraham contra Melquisedec porque, y compara así, cruentamente, a Leví contra Melquisedec. ¿Leví de quién era hijo? ¿Y de quién? ¿De quién era hijo Jacob? Ah, dice, ¿Y de quién era hijo Isaac? Ok, si Abraham pagó el 10% de todo, ¿quién fue un sacerdote mayor? ¿El bisnieto de Abraham o al que Abraham le pagó 10%? que Abraham le pagó el dice. Al que Abraham le pagó el 10%, porque ya va con toda su descendencia. Y en teoría todos los hijos tenían que hacer lo mismo que el papá. Lo correcto hubiera sido, hasta Leví le tenía que haber dado el 10% a Melquisedec. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo lo menciona como Abraham traía en sus hombros a Leví, que era ¿qué sería? Isaac fue su hijo, Jacob fue su nieto, Leví su bisnieto, ¿no? Era su bisnieto. Y cuando pagó el 10% por toda su descendencia, diciendo, tú sí eres nuestro sacerdote. Está bien loco, está bien, 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 bien locochón. Y Pablo puntualiza, como dije en Hebreos 7,
Ok, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham mostrando superioridad, porque el que bendice al otro es yo te bendigo en el nombre de Dios y que tú y tú van a descender, es como te estoy, de parte de Dios te estoy bendiciendo a ti. Es un efecto de cascada. Viene de Dios, el sacerdote lo puede retener y el sacerdote puede perdonar el pecado sobre la oveja y tus pecados son perdonados o, y hago el intercambio, mato el borrego y después mato el borrego por mis pecados también que yo absorbí del borrego. Entonces era como ese puente, ¿no? Ok, algo interesante que menciona Pablo también en Hebreos 7 es, no se sabe de dónde venía Melquisedec. No hay descendencia, no hay ascendencia de él. ¿Qué nos dice? Que no hay una genealogía. ¿Qué significa eso? Es un símbolo de eternidad. De Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, porque no tiene ni padre ni hijos. Es un tipo de sacerdocio que está ahí, como en un tipo ¿cómo decirlo? Como en una dimensión espiritual, por así decirlo. Fue como heredado. No fue heredad, no fue, ajá, como de, ¿quién era Melquisedec? Pero lo interesante será el rey de la paz. Está bien, 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 padre. Ok, bendijo a Abraham, mostró su prioridad y habla de un sacerdocio eterno, universal y con autoridad real. El resto de Hebreos 7, Pablo aclara la similitud de todas las características de Melquisedec con Cristo. Y ahora sí presenta a Cristo como el sumo sacerdote de todos los demás sacerdotes. Acuérdense que había los levitas que eran los sacerdotes, pero había solamente un sumo sacerdote, que era el que tenía que entrar en el lugar santísimo. Y si utilizamos un poquito más de herramientas de la Biblia y de otras referencias, acuérdense que él era el que entraba con un cascabel y con una cuerda amarrada, sabían eso, ¿no? Entraba y si entraba con poquito pecado, aunque fuera poquito o algo, se caía muerto. Porque en el lugar santísimo no podría haber nada de eso. Acuérdense incluso en la escena de los Chosen cuando está este Caifás, busquen todo lo que en algún punto tocó levadura y sáquenlo de la casa. Tírenlo a la basura, o sea, quémenlo, purifíquenlo. No puede haber nada que haya tenido. Y todos como si, no, como es la festividad, límpiense los pies. No puede haber levadura porque representaba el pecado. No puede haber nada. Hacía el sumo sacerdote. Si entraba, pronunciaba el nombre de Dios y Dios le decía, este año son benditos o este año son malditos, en un día específicamente que se llama Yom Kippur. Este año el Yom Kippur es el 1 de octubre, que es en 11 días. ¿Sí? Los judíos tienen una tradición que 10 días antes del Yom Kippur empezaban 10 días de arrepentimiento de todo lo malo que hiciste durante el año. Para el día de Yom Kippur, estar limpio ante Dios y que si entrabas al lugar santísimo, el sumo sacerdote es como de regresaba, provisión para todos, y ya era un año bueno y todos bien, y ya año bueno para todo el año. O y sonaba el cascabel. Y ya, lo sacaban muerto. Año malo para todos. A ese nivel, ese al sumo sacerdote. Entonces, ¿cuál es el papel de Cristo como sumo sacerdote? Y eso es lo que muchos dicen, no puede ser el sumo sacerdote. Hoy en día lo siguen diciendo. Cristo. ¿Por qué? ¿De qué tribu era Cristo? De Judá. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? De Leví. Entonces, como no era de la tribu de Leví, tenía que ser a fuerza un sacerdote. Y Pablo, desde ese momento, desde el año 40 después de Cristo, les dijo, a ver, hebreos, o sea, pueblo de Israel, entiendan, Él es el sumo sacerdote. Hoy en día siguen diciendo, no, porque no viene de Leví, y Él, entiendan que no tenía que venir de Leví porque Él es uno sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que es mayor que Leví. Y ellos, no, porque siguen cegados, muchos siguen cegados hoy en día porque no, tiene que venir de Leví
y hay algunos que han levantado, ahí sí vienen de Leví y son predicadores y han hecho sus cosas. Ellos sí son los exponentes para ser el Mesías bajo sus principios. Y Pablo desde ese momento les dijo, no, cambien su mentalidad. No tienen que buscar un sacerdote levita, porque está limitado, está escuadrado, está solamente va a buscar la ley, incluso va a buscar matarte, como lo vemos en los Chosen. Va a buscar hacer su bien por encima de él. Va a cumplir con lo del sacerdote católico. Va a cobrar su cuota, te va a decir tus palabras y se va a ir. Porque eso vemos también que hacen los fariseos, los escribas solamente lo que me conviene y móchense tú está medio feo tu borreguito, ¿no? Había prioridades a el estar con Cristo. Es más importante otro, está bien. No sirves para ser sacerdote según Melquisedec, pero sí como el levita, está bien. ¿Qué más eran los levitas? Como los sacerdotisas de Baal, llenos de sus piedras, llenos de sus cosas, con sangre, con poder, se paraban y todos tenían miedo. Era igual que los sacerdotes. En ese momento, Dios intentó transformar la mente de los sacerdotes levitas. Hacen sacrificios, cambien su corazón. Ya está muriendo alguien por tu culpa. Entiende. Y Dios, otro borrego, fríos, gachos. Y Dios lo intentó tanto y fue como de no. Ahí en ese punto se asemejan todos los sacerdotes igualitos, ¿sabes? Y es como de, no manches. Todo eso fue lo que quiso erradicar Jesús, porque eran el mismo corte. Tal vez uno decía al Zeus, otro a Odín, otro a... Porque si ves también en la serie de los Chosen, cuando llega un momento en el cual llegan a un templo de Zeus y hay un sacerdote de Zeus y se ve igualito, con su ornamenta lleno de sangre, con la paloma, igual que un sacerdote, solamente que en vez de esto usaban su efod, pero para ellos era la idolatría. Dios les dijo, a ver, van a usar 12 piedras para representar el gobierno que traen encima de ustedes. Ya para ellos era pues, algo más. Entonces, ¿cómo lo pervirtieron? Cualquier sacerdote lo pervirtió solamente porque era como, pues me toca ser sacerdote, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, no es lo que Cristo, lo que nos eligió, no es un sacerdocio por linaje, sino con autoridad, con servicio, ¿sabes? Que sea el poder, como dice en Hebreos 7:16. Déjame leer Hebreos 7:16. O si lo tienen, ayúdenme. Dice que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Está heavy eso. Un sacerdocio por el poder de una vida indestructible. Entonces, en ese sacerdocio, conforme a lo que hizo Cristo, y vamos a analizar la vida de Cristo si realmente cumplió con eso. Une en sí mismo realeza y sacerdocio, ¿no? Es eterno y perfecto. Entonces, si analizamos ahora sí la vida de Cristo, no con una mentalidad cuadrada de levita, sino con una mentalidad que pueda ver más allá de las cosas. Fue rey, O sea, no llegó como un rey Jesús. en algún punto llegó a ser rey en su muerte, cuando leemos, ¿qué le ponen? Una corona de Rey de espinas Dios. y le pusieron un letrero que decía, He aquí el rey de los judíos. Tal vez no ante el principio humano porque no le pusieron una corona de oro, pero sin darse cuenta ellos, los mismos levitas, sacerdotes, lo transformaron físicamente, y acuérdense, lo que pasa en la tierra pasa allá. Lo coronaron como rey y ellos mismos. Aunque era una corona de espinas, pero fue una corona, lo pusieron, sí, y el rey de los judíos. Y lo levantaron en un madero como la serpiente fue levantada en el desierto. Todos los que vean la serpiente van a ser curados de su lepra, digo, de la mordedura de serpiente. Y todos voltearon a ver la cruz. Ah, ya fuimos sanados. A ese nivel, o sea, qué tanta ceguera, ¿sabes? Entonces, él sí terminó siendo un rey. Terminó siendo un sacerdote. Él podía curar los pecados. Ok. ¿Cuál era el proceso
de purificación de... Y aquí hay un tema que no quiero causar mucha controversia en tema del pecado o cómo fue el proceso. Pero cuál era el protocolo de perdón de pecados de un levita? Cada quien tenía que llevar dos borregos, uno por el pecado de él y otro por el pecado de ¿quién? Del sacerdote. Entonces había un sacrificio de parte del sacerdote para primero hacer un intercambio del pecado de la persona que daba en el borrego. Y después el borrego se lo quedaba a él hasta que moría el segundo borrego y ya, ¿no? Y entonces era un proceso como de paga de pecado a través de la muerte. Entonces de repente tienes a un Jesús que sin un borreguito te pide, digo, sin que te pida un borrego, no te pide nada a cambio, simplemente es tu pecado te es perdonado. Y te sana. Y dices, pues tengo ceguera, soy ciego, tu pecado te es perdonado. La mujer de flujo, tu pecado te es perdonado. Vete y no peques más. Él se va quedando con los pecados y al final termina muriendo para cerrar el ciclo de que con la muerte se pagó el pecado. Sí lo cumplió perfectamente. Aquí el tema fue que él no fue a matar a alguien más. Él fue el mismo el sacrificio, el borrego del sacrificio de la expiación. Cumplió los dos papeles, pero aunque lo dices, bueno, no, porque yo nunca vi que Jesús agarrara un borreguito. No, porque él fue el borrego. Ay, pero nunca le puso una corona. Sí, pero no era como tú la esperabas. Ay, pero ¿a poco lo coronaron como rey? Sí, pero no fue como tú lo esperabas. Pero espiritualmente todo eso tuvo efecto. Y espiritualmente en el, allá dicen, imagínate a los arcángeles que pueden ver el mundo espiritual y que pueden ver todo, viendo cómo el ser humano creía que estaba matando a Jesús y al mismo tiempo coronándolos. Y haciendo como las cosas que ellos ya lo coronaron, ya lo hicieron rey, ahora sí ya es el rey de todos. Está bien interesante cómo fue el puente y que el pueblo judío no se diera cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban cumpliendo, levantando a su Mesías, diciendo, no, no eres. Pues digas lo que digas, pero ya fui rey, ya morí por los pecados de todos, y yo no agarré el borrego y lo maté porque yo fui el borrego y yo fui degollado, yo fui muerto. Entonces, aquí realmente es el punto de quiebre donde nuestras vidas tienen que decidir, porque lo que tenemos que entender es, si estamos recibiendo este mensaje, es porque somos parte de ese pueblo escogido de parte de Dios. Y podrás pensar, pues está en la Biblia. Sí, pero aunque está en la Biblia, te puedo preguntar, al día de hoy, ¿tú cuántas veces habías leído 1 de Pedro 2:9? Tal vez 2 veces, tal vez la primera vez, no sé. Pero te puedo asegurar que hay gente que nunca lo lee, no lo entiende y no dice, "¡Ah! Yo soy". Está en la Biblia, claro que está en la Biblia. Pero también hay que entender y ser francos, no está abierto para todos. Aunque está abierto para todos, no toda la gente se lo toma. Y por decir, pues sí, pero porque no quieren, pues sí, pero por lo mismo, tal vez para ellos no es que San Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Y podrás decir, pues es que ya sirvo a Dios, ya en mi vida tengo a Dios. Ok, muchos durante la historia de esta iglesia y de otras iglesias y de actualmente, podemos decir, ya soy sacerdote de parte de Dios, porque ya lo soy. Aquí lo dice, ya soy nación santa, pueblo escogido. Tal vez no lo he hecho tan bien, pero ya soy sacerdote. Si no lo habías realizado en tu cabeza, te puedo decir, Dios te hizo sacerdote, las hizo sacerdotisas. Dices, chino, pues no funciona como sacerdote. No he matado a ningún borrego, pero ahorita vamos y me echo una barbacoa. Entonces, ahorita lo arreglamos. Aquí viene el punto de quiebre. Primer punto es, ya somos sacerdotes de parte de Jesucristo. Ahora, ya siendo sacerdote, el mensaje no es para decirte que crees, eres sacerdote. No, más bien es cómo estás ejerciendo tu sacerdocio. Porque no basta con ser sacerdote y servir a Cristo. Tienes que decidir hoy en tu vida, 21 de octubre, Septiembre. 21 de septiembre, camino al 1 de octubre, que es Yom Kippur, primer día del año para los judíos. Y aquí hay algo interesante que a veces está mal judaizar todo y quererlo todo llevar a los judíos, pero el tema es, Dios les reveló cómo es el tema espiritual, ellos lo tomaron así. Es el tiempo de Dios, no es el tiempo de los judíos. Dios va marcando cómo son los hitos espirituales.
Los más entendidos judíos lo pueden interpretar y dicen, ¿sabes qué? Viene esta parte, viene Pesaj, viene Sukkot, viene esto, porque Dios lo estableció, no ellos. El que lo estableció fue Dios. Mientras más entendimiento tengas de eso, no es que seas más judío, entiendes más cómo Dios estableció las cosas. Y sí, para el pueblo judío, pero aún así no es de que haya dejado de ser vigente, porque pues fue una explicación de cómo es el tiempo en la eternidad, en lo celestial, pues como ellos lo fueron adaptando. Ya que de ahí hicieran sus tradiciones, religiosidad, fue otra cosa. Entonces, tenemos que decidir si vas a servir hoy a Dios y a su iglesia por obligación, porque así nos tocó, porque naciste en un hogar cristiano, porque después te hiciste cristiano, porque hoy es tu primer día como cristiano, lo que tú quieras. Pero así o por poder, con poder, perdón, ¿sabes? Y no nos toca hacer por obligación, porque no tenemos la obligación de hacerlo. O podemos como dije, por poder y por elección en Cristo. Ok, entonces, si dices, ¿cómo va a ser mi función como sacerdote en Cristo conforme al orden de Melquisedec? Si Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, somos parte de ese real sacerdocio, ¿estamos de acuerdo? Él es el sumo sacerdote, pero los demás somos sacerdotes también. Entonces, vamos a analizar cómo hizo las cosas y tú cómo has hecho las cosas y cómo tenemos que empezar a hacerlas. ¿Qué implica ser un sacerdote según la orden de Melquisedec? ¿Cuál es la primera característica que les dije de Melquisedec, que se acuerdan? Primera característica ¿quién era Melquisedec? Rey. Rey de la paz y sacerdote. Primer punto que tenemos que ser, ¿cómo ser un sacerdote correcto? Ser un rey y sacerdote, o reinas y sacerdotisas. Sacerdotisa siempre escuchan medio místico, pero bueno, me entienden, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice Apocalipsis 1:6? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? En el último libro de la Biblia, Cristo está diciendo, yo los hice reyes y sacerdotes. Qué casualidad que combine esas dos como de Melquisedec. ¿Y quién nuevamente lo hizo? El que tiene toda la autoridad para hacerlo. El principal rey y principal sacerdote, el sumo sacerdote, si él te dice, ¿eres sacerdote? Créeme, eres sacerdote. O sea, es como el nombramiento tiene peso. Para Dios su Padre alza la gloria y honra, el poder por siempre jamás. Amén. ¿Qué implica? ¿Cómo camina un rey? ¿Con miedo? ¿Cómo camina un rey por su reino, obviamente? Seguro, con autoridad. Con autoridad, seguro. ¿Y cómo camina un servidor? O sea, ¿cómo es la vida de un servidor, de alguien que sirve? ¿Cómo es la vida de alguien de limpieza en una empresa? Humilde. Y lo ves, yo conozco mucha gente de limpieza en mi vida, en las diferentes empresas que he podido trabajar, y no sé si te puedo decir 20, creo que no sé si te podría decir uno o ninguno, son flojos. Casi siempre son gente muy activa que desde que empiezan, barriendo, trapeando, o vas al Walmart, por ejemplo, y otra vez regresan a hacer lo mismo, y otra vez regresan a hacer lo mismo. O sea, si pasas un tiempo en un hospital, por ejemplo, la persona de limpieza, que es suena feo, pero a eso voy, la servidumbre, trapean, los ves aquí, y les duele la espalda, y regresan otra vez a trapear, y todo el tiempo están como limpiando, todo el tiempo están haciendo algo. O sea, casi nunca ves a alguien de limpieza como echando la flojera. Si otras profesiones sí, a un guardia, a un policía, a un vigilante, a un lo que tú quieras. Pero casi siempre los de limpieza están todo el tiempo haciendo. Terminas turno y vámonos. Y en una casa, pues les surge acabar porque es como de no me da tiempo, terminan, vámonos. Generalmente alguien ¿sabes? Alguien activo de limpieza es una actitud de servicio, como ¿qué puedo hacer? Ahora un rey que a la vez seas
la servidumbre, es una combinación, como os dije, bien interesante. Pero el tema del servicio, por eso Dios fue tan claro. Rey, sacerdote Melquisedec. Y en Apocalipsis me dice reyes y sacerdotes. Alguien consagrado. Entonces, en cuanto escuchamos reyes, se nos elimina el panorama como de, ay, claro, mandar gente y que me traigan aquí las uvas, ¿no? Y como el poder de la autoridad. Es eso. Pero en México estamos muy familiarizados con el abuso de poder. ¿Quiénes son los que más abusan del poder? Pues, que tienen como los policías o algo Los así. policías. ¿Y cómo se les llama a los policías? Justicia, mira, justicia. Señor Justicia. Cochino. No, pero digamos, de la parte de gobierno, son los servidores públicos. Y no ¿Cómo debería me... ser ex- así. ¿Eh? No debería ser así. Y no debería de ser así. Son los servidores públicos por definición, como todo conjunto son los servidores públicos. Hasta los políticos son servidores públicos. Y son los que más tienen poder y los que menos sirven a la gente. ¿Cómo es nuestro papel con un policía? Te escondes porque va a imponer su autoridad para sacar su propio beneficio. Que aunque digas, deberías de servirme tú a mí. En otros países es así. En otros países ser un policía es como de, no, pues, ¿cómo te ayudo? Soy el servidor, de mí depende, ¿no? Hasta en Estados Unidos, tan solo ver a un militar. Gracias por su servicio. Todo el tiempo es gracias por su servicio. Porque saben que de ti depende mi vida, de ti depende que estás, ya sea, quitando el tema político y todo eso, viéndolo más románticamente, pero de un soldado depende que si llegan a atacar a un país, ¿quién va a ir primero a defenderte? Los soldados. Y que avancen y que nos conquisten y todo depende del ejército. Entonces es como, no, pues gracias por rifarte por mí, por mi familia. Por eso es un thank you for your service todo el tiempo, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Y aquí huyes, ¿no? Ves a un militar de la Guardia Nacional y pélate. Ves a un policía, esquívalo, pero ves a un Guardia Nacional, peor todavía, le tienes más miedo porque dices, no, el señor lleva a la cárcel. Aunque no hayas hecho nada malo, pero tienes un pavor, ¿no? Entonces, lo vemos así y decimos, pues qué mala onda. Pero vamos a aterrizar a nuestras vidas. Si ya eres sacerdote, has usado ¿cómo decirlo? El poder que Dios te da para tus bienes propios. Porque Dios nos ha dado poder. Lo hemos usado tan solo para empezar. La segunda, lo hemos usado correctamente. Lo hemos usado para bendecir a otras personas, para sanar, para transformar vidas, para que veas por alguien y ores y se le transforme su vida, para que consigan trabajo, para que los acepten en la universidad, para que todo este tipo de cosas, para que, ¿sabes? Dios obre sobre las vidas de las personas. Porque ya te empiezas a preguntar, entonces, ¿para qué tiene poder el policía? Pues nos preguntarán nosotros mismos, ¿para qué tenemos poder de parte de Dios? Y Cristo lo dejó bien claro cuando en su tiempo a los sacerdotes fueron los que más criticó. Ustedes tienen poder de ayudar a la gente. Y se fijan pues perdón que mencione mucho la serie de Chosen, pero es que la única que se ha animado a personificarlo, ¿no? Cuando les dice, ustedes deberían de ser los servidores de Dios y ellos tienen que hacer lo imposible para agradarlos a ustedes. ¿En qué momento se pervirtió esto, no? Sepulcros blanqueados, nido de víboras les llama. Como cristianos tenemos que servir, no esperar a que nos sirvan. Tenemos que ser a mí hay un personaje que me da mucha risa en internet y es muy cómico y es un ahí. Pero ¿cómo puede ser que las personas que de repente ayudan más a la gente, yo he visto más publicaciones de gente mundana que ayuda a la gente, tan solo este muchacho que digo, no quiero decir su nombre porque pues, no es tan en YouTube y eso, pero que tú, Brody, carnalito, ve esos videos todo el tiempo ayuda a la gente, aunque sea con un bolillo, que dices, qué insignificante. Pues sí, pero es de lo que grabó, ¿cuántos no va a hacer? Es lo que generalmente hace. Y ves a un chavo anda por Chapultepec, uno de chinos, que es una voz muy tranquila. ¿Cuánto por todo tu puesto? ¿Te animarás a ir a Disney conmigo?
y se los lleva. Dices, no manches, ¿y cuántas publicaciones has visto así de iglesias? Sí, también de repente llego a ver, no voy a mentir, sí llego a ver, pero te soy franco, veo más de la gente normal que ayuda del desvalido y que les cambian la vida de repente de wow, ¿no? Y así, o apuntan, vamos a este país random y vamos a construir una casa para esta persona. Y dices, ¿y dónde está la iglesia? La iglesia genuina, ¿no? Yo sé que los hay. ¿Y cómo sé que los hay? Tal vez no los vemos, también debo ser franco, porque los que realmente lo hacen genuino no buscan la fama, no buscan el internet. Pero también somos honestos, sonaría más si fuera más esta buena actitud, ¿no? No, te enteraste de este movimiento, no hay nada, pues sí, pero sonó la gente que, como de repente sí leemos en otros casos, dices, y la iglesia ahí esperando a que lo sirvan, esperando a que también como pastores llegues oiga, ¿nos puede casar? Y sí, son 50,000 pesos. ¿Cuánto cobra Speaker, ajá, por casarte? ¿Cuánto cobran los Alducin por casarte? Es mucho dinero, es un buen dinero. Que dices, no manches, es parte de tu chama normal, brother. Y ni siquiera te preocupas si la persona es de tus ovejas o no, con que te paguen ya la armaste. Dices, ¿dónde quedó entonces la actitud de servicio? Usas tu autoridad porque si eres rey, pero te quedas con esa primera parte. Yo soy el rey de vida nueva, yo soy el rey de iglesia, transforma tu vida en los milagros, pero móchense. Por eso la combinación va junta. Eres rey, pero eres sacerdote. Y si eres sacerdote, eres rey. Cuando le preguntan a Cristo, ¿quién es el mayor? Papito. El que quiera ser el mayor, sea el menor. Si quieres ser un rey, hazte el sacerdote de servidumbre de la servidumbre. Tú barre, tú haces esto, tú tienes que hacer todo ese tipo de cosas para que termines siendo el rey. Es al revés. Y como cristianos, ya somos reyes, tengo poder, tengo autoridad, pero sirvan a mí. Yo no los voy a servir a ustedes, También un poco como los como, indios. No me quedó la no sé lógica. por qué ahorita me acordé de igual de Chosen, cuando está en la última temporada, que está pues Jesús en la última cena ¿Mm? y les dice, voy a lavar los pies, y Pedro se pone bien, bien bravo, de que, ¿cómo crees que ¿De me qué vas a lavar? Y hablas? él dice, si quieres seguir conmigo es parte del plan, o sea, Sí, que tiene que suceder y tiene no que. llega. Ya, ok, bueno, vaya, ¿no? Si le hubieran Me dicho a encantó. Pedro, tranquilo, a través de esto pasa después. Ah, ok, Dios, perfecto. Pero no, no importa, Pedro, no tienes que entender, hazlo. ¿Y su hermano, Santiago? Sí, en corto, Dios. Gracias, a ti gracias. Tú lo hiciste. Ya que Pedro ve, ahora sí la ven entre ustedes. Ahora sí, ya viene ahí parte. Pero al principio es muchas veces Dios no va a dar claridad para lo que está hablando a tu vida. Sirve. Y ahí sí, y no es por otra cosa. Como pastor lo haces con cariño, porque sabes a lo que Dios te ha llamado. Pero regresamos al ejemplo. Si tu iglesia no está sirviendo a otros, tu ejemplo como pastor es pésimo. Regresamos de las iglesias en las que hemos estado. Hubo un tiempo en el cual sí había un rol de limpieza, todos limpiaban. Y cada domingo y se ponían de acuerdo, pero yo voy el sábado, sí, perfecto. Ay, me tocaba a mí, ay, bueno, limpiamos juntos. Y trapeaban y limpieza con escoba tallando, toda esa parte. Nos cambiamos de iglesia, se dejó de hacer. Ya no había nadie que limpiara, que barriera, que aspirara, nada, ni las sillas. Los del grupo de alabanza nos fijaron una hora antes para poder limpiar las sillas, limpiar los muebles, limpiar todo así para. Pero no había nadie que se dijera, oye, y muchos decían, yo quiero empezar a servir, siento de parte de Dios como un llamamiento. Pero gente que ya no está. Y la pregunta era, pues hay muchas cosas en las cuales servir, puedes pintar las paredes, puedes hacer ese tipo de cosas. Como cristianos no nos gusta. ¿Quieres que te pongan? No, yo decía predicar. ¿Cuándo predico? ¿Sabes? Y sí, Dios me pidió que nos preparara para empezar a predicar a todos, pero de repente ya no. De repente se pausó como y ok, entonces no, entonces hay cosas que hacer antes de predicar. Mapachito. Ajá, y yo como de ok. Entonces,
¿sabes? O sea, y no es, y no sé cómo decirlo, o sea, es un tema de que no tiene que ser impuesto como levitas, porque ya no somos levitas, sino es entender, tengo una autoridad y de mí puede depender lo que sea, lo que Dios te haga en tu corazón sentir para no poner ideas. Dios tiene instrucciones para tu corazón, bendiciones en tu corazón que tienes que arrebatar, no las vas a arrebatar con autoridad de parte del cielo como en otras iglesias. Y yo arrebato y yo agarro y ponte a barrer primero la iglesia, limpia las sillas, hace falta esto, pinta tú, hace falta el otro, trae tú un tapete, trae tú el otro. Y aquí obviamente se combina con casa, no estoy diciendo que aquí, sino es un tema de actitud de así lo arrebatas, porque así dijo Jesús, el que quiera ser el mayor, sirva, ¿sabes? Entonces, ese es el tema de rey sacerdote. ¿Qué otra función? Ofrecer sacrificios. Ya se quitó el sacrificio constante. ¿Realmente se quitó el sacrificio constante? ¿Qué dice Romanos 12? Por tanto, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos, ¿qué? Como sacrificio vivo, santo, otra vez, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. ¿Cuántas veces aparecerá la palabra servicio en la Biblia? Yo creo que más de las que aparece la palabra rey. Entonces, ¿aquí qué dice Pablo? Ya nunca van a ofrecer sacrificios porque ya se quitó el sacrificio constante del tabernáculo, del lugar santísimo. Lo que está diciendo es, ya el lugar santísimo está disponible a través del Espíritu Santo y no un día al año, no una vez, no un sacrificio constante, vivo. Sí tenemos que ofrecer sacrificios, pero ¿cuál es el sacrificio que nos pide en este caso Pablo y Jesús? ¿Qué tienes que sacrificar? ¿Qué sacrificó Jesús? ¿A un borreguito? ¿Qué sacrificó Jesús? Su propia vida. ¿Qué tenemos que hacer si somos mismo linaje de Cristo? Cri, cri. ¿Qué te pasó en nuestra vida? ¿Sí? Sí. Perdón, no lo escuché. Y Julia, va, ¿eh? Va. Vuelvo a responder. Eso, ¿no? O sea, es, si Cristo, sumo sacerdote, fue el que marcó el camino, tenemos que hacer lo mismo, sacrificar nuestra vida misma en obediencia. Ok, ¿qué otro punto? Intercesión. Orar por los demás. Y como lo he pedido los miércoles en oración, hay que orar los unos por los otros. Yo no sé si lo han hecho, qué tanto, yo espero que sí, pero tenemos que seguir intercediendo los unos por los otros, representarnos los unos por los otros. Dios, yo no soy Josuecito, yo no ando cometiendo ese pecado, pero te pido por favor que nos perdones de este pecado. Si Dios te revela de repente un pecado de la persona o una circunstancia difícil de la persona, ¿qué es lo primero que queremos hacer? La parte de la autoridad. Oye, Dios me habló y me está diciendo que esto, yo te recomiendo que te arrepientas. En vez del servicio de Dios, si realmente la persona está viendo esto, perdónale su pecado, ayúdame a orar. Y ahí te puedes orar por la persona, no revelas ¿sabes? Si es como, espero que cambie su pecado, no vas ahí como nuevamente hay un protocolo que si después de hablar con la persona no se arrepiente, segundo o tercer nivel, lo presentas a la iglesia, claro. Anunciar las virtudes de Dios, para eso fuimos llamados según 1 de Pedro 2:9. Y quinto punto de los nuestra función como sacerdotes según el orden de Melquisedec, caminar en santidad como nación apartada. La pura definición del rol es consagrado a Cristo. Y aquí es donde creo que hay más duda. ¿Qué significa ser consagrado a Cristo? Creo que hay esta duda de, entonces tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para dedicarme 100% a traer mi sotana y ser sacerdote. Si les digo, tienen que ser consagrados a Cristo, casi siempre entendemos eso. El que si te dedicas a diseño, a recursos humanos, algo más, eres hereje por no ser sacerdote.
por no dedicarte y todo, dejar todo y meterte al seminario y ser predicador. Que ahí siempre tenemos ese concepto de que cuando decimos ser consagrado a Cristo es dejar todo por, ¿sabes? Realmente eso es lo que, si eso fuera lo real, si eso fuera, a ver, lo noté. Ah, implica ya no hacer nada más que orar y estar en mi cuarto encerrado leyendo. Si Dios te lo pidió, obviamente sí. Si Dios te llamó a esa parte, sí. Pero hoy te puedo decir con confianza que en este tiempo cada vez veo menos esa necesidad de que cumplas con el protocolo completo de la tradición cristiana. ¿Qué es la tradición cristiana? Para ser pastor tienes que tener tu credencial de egresado de un seminario. Si no, no puedes servir, no puedes ni siquiera hacer nada. O sea, no puedes, tal vez limpiar la yo creo que sí, pero empezar a hacer de algún rango de servicio dentro de la iglesia, ocupas tu credencial. Y que es como en la escuela, no asegura que aprendiste, simplemente asegura que cursaste los exámenes. Y ya, ¿no? Yo veo cada vez menos que el mundo requiera eso, de pastores cristianos que digan, acompáñame un día como pastor cristiano. Yo veo que eso es lo que menos se necesita en este momento, lamentablemente. ¿Qué sí se está requiriendo en este momento? Un Charlie Kirk. ¿Cómo sé qué es lo que el mundo requiere? Porque el mundo lo ataca, porque el mundo lo Sí, mató, porque eso sí está teniendo un impacto. Una historia de, soy pastor, acompáñame como pastor, ¿a quiénes llega? A los demás cristianos que comparten esa y ya. Y ahí ves, está bien muerto su cafetera. ¡Ay, su depa del pastor! Nada más envíe ya. Perdón, pero es una tontería. Que tú como diseñadora, como lo que tú quieras, como arquitecto, de repente es que en una junta saques la palabra de Dios, a todos les va a calar, porque está fuera de contexto. Si quisieras saber Dios, iría a la iglesia, pues porque no vas a la iglesia, yo vengo a ti. Es momento de salir, de servir, caminar en santidad, apartados de Dios, realmente consagrados a Dios de corazón. ¿Por qué no sirvió el sacerdocio anterior? Porque Dios le radicó ya. Y no es, vamos a ser cristianos, ya no hay que ser cristianos. No, más bien es un tema de entender, si Dios quisiera títulos, no hubiera erradicado el sacerdocio que le radicó. Porque Leví hubiera sido el sacerdocio correcto entonces. Y no fue así. Y ya para acercarnos al cierre, me encanta la canción de Para adorarte vivo yo. Subrayemos esa frase, que sería lo parecido al consagrados a Cristo, totalmente mi tiempo y todo es de Cristo. Si lo usáramos humanamente como los judíos, no es Mesías porque no es de Leví. Ok. ¿Qué significaría que viva nada más Israel solo para adorarte? ¿Que no come? ¿Estamos de acuerdo? Si tomáramos la idea, o sea, la idea como tal está, está increíble y es correcta, sí. Pero de repente suena súper romántico porque si la lees literal, ¿qué representa? Que lo único que hace es adorarlo, que ni siquiera escribe canciones porque no estás adorando, ni siquiera comes, no estás adorando, no duermes porque no estás adorando. Pensar que ser consagrado a Cristo solamente es dejar todo para meterme al seminario y empezar, y solamente eso, sería lo mismo que decir, no puedo hacer nada porque nada más, ¿sabes? No quiero que nos quedemos con una concepción incorrecta de que si yo no soy pastor, no soy sacerdote. O de que como ya soy sacerdote y no tengo mi iglesia, estoy faltando a Dios. Si ya fui llamada a ser sacerdote, sacerdotisa de parte de Dios, reina, soy rey y sacerdote. Pero como no tengo una iglesia, como no tengo un ministerio, estoy fallando con Dios. Ahí es donde de nuestra cabeza como que, por eso, como no nos animamos a tomar ese torito por los cuernos, se queda como en el limbo, como, bueno, pero estoy sirviendo a Dios en lo que yo quiera. Ya, ya, ya. El ser consagrado realmente a Cristo no significa tener que dedicar tu vida a conseguir el título o el de un seminario. Repito, lo que Dios busca es un sacerdocio real, conforme al orden de Melquisedec, un sacerdocio de corazón, que en medio de tu profesión, en medio de tu familia y en medio de tu entorno, vivas para Él. El real sacerdocio es esto.
Que un maestro enseñe con amor y justicia consagrada a Dios. Que un médico atienda consagrada a Dios, con compasión y excelencia. ¿Sabes? Que un emprendedor, un estudiante, un trabajador, lo que sea, vivas en santidad. Ah, es que yo soy financiero. Todos los financieros tomamos. No, hazlo conforme al como sería correcto. Es que yo sé, ay, todos los abogados, todos los ingenieros, ¿cómo es ingeniero ese, no? Todos somos así. ¿Por qué? Conságrate a Dios, vive en santidad. Entonces no trata el título, sino el corazón. Y tenemos que entender que ser sacerdote, está difícil esa frase. A ver, díganlo. Ser sacerdote, ser sacerdote. No es algo aburrido o impuesto. No tengas esa percepción de parte de Dios. No es algo impuesto de parte de Dios como, tengo que servir a Dios. Tengo que ir a la iglesia a limpiar. Si tienes ese corazón, pausa tu servicio. Yo sé que en esta iglesia no somos un equipo grande, pero si alguien lo está viendo de otra iglesia, cuando sientes que tengo que preparar la clase, tengo que ir a hacer esto para los viejitos, tengo que armar mi grupo de mujeres, tengo que armar mi grupo de varones, no tienes que, no lo hagas. Pausa mejor eso, tu corazón es incorrecto, no eres un levita, o más bien, si eres un levita y ya fuiste erradicado por Cristo. A lo que voy es, si tienes un servicio así, hoy eres un levita, ¿qué te hace falta? Encontrarte de frente con Cristo para que te cambie a un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, un rey sacerdote. ¿Hace sentido? Y que no quedas un sacerdote queriendo ser el rey. Como espero que a través de esto me reconozcan, pues están viendo como yo sí limpié chido, ¿eh? Yo hasta con trapito y a todas las sillas le di una limpieza. Espero que me reconozcan en el púlpito hoy. Entonces, realmente lo más importante es que lo hagamos para Dios. Que en lo secreto, en lo cotidiano, se vea que somos sacerdotes reales, llamados de las tinieblas a la luz admirable. Gracias. Y si Cristo es el sumo sacerdote perfecto, según el orden eterno de Melquisedec, y nosotros somos real sacerdocio con autoridad real y con servicio sacerdotal, así ya estamos en ese entendido, bien. Si no, es urgente que lo entiendas. ¿Por qué? Lo dije hace rato, pero lo repito. Porque estamos en un tiempo macro, si lo quieres ver, que urge ese tipo de sacerdotes. No un sacerdote que digas, soy sacerdote, pero en lo secreto soy peor. No, que digas, soy esto y la verdad es que soy sacerdote y ahí te va. Que puedas predicar en tu oficina, que puedas predicar en un consultorio, que puedas predicar donde sea que estés. Eso urge. Y ahora vamos al tiempo micro. Como les dije, estamos a 11 días de Yom Kippur. Mañana empiezan 10 días de arrepentimiento según la tradición judía. Y no es por seguir a los judíos, no es por judaizar, es porque el tiempo de Dios así lo estableció. Y si te pones en ese mindset, vas a estar más cerca de hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Quién va a ser ese sacerdote que vaya a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a fungir como un sacerdote que les perdone sus pecados? Nadie más que tú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, antes de salir, empieza por tu vida hoy, que hoy sea tu día y tienes 10 días. Yo te diría, ayuna de algo genuino, busca ayunar realmente. Ya fue comprobado ante no sé qué cosas que el ayuno ayuda a combatir las células cancerígenas que llevan al cáncer, ¿no? Lo dijimos hace una predicación, creo las predicaciones. Entonces, después vamos a hablar un poquito más del ayuno, un poquito más padre. Pero estamos en un tiempo en el cual tú requieres preocuparte por ti mismo, por ti misma, en este punto para que te empieces a santificar, a arrepentirte, para que puedas empezar a ser ese sacerdote para tu familia, para tus amigos, para tu país. Ahora más que nunca tenemos que ser esos sacerdotes
que nuestras propias vidas necesitan y que nuestras familias necesitan, que nuestros amigos necesitan. Ellos no lo van a hacer. Tenemos que salir. Hemos tenido un buen tiempo de capacitación en los headquarters y Dios nos está pidiendo salir. Que viene próximamente, que vamos a empezar a salir. Y si estamos en Chapultepec y vas a la tienda y alguien te pregunta, oye, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué vas a responder? Pero, Sí, exacto, lo niegas, ¿no? No, ni los topo. Están bien loquitos. Es momento de que urge que tomes tu sacerdocio con respeto, con autoridad, con servicio y lo empecemos a ejercer. Es el momento correcto. ¿Ok? Gracias, YouTube. Nos vemos la próxima.